Bienvenidos. En este video veremos cómo llevar a cabo el llenado de una tabla de distribución de frecuencias de tipo cualitativo. Si este video resulta útil e interesante en tus estudios, yo te invito a que visites mi canal y si te agrada, suscríbete, comparte y comenta. Esto es Videomate. Iniciamos. En este video vamos a ver cómo poder elaborar una tabla de distribución cuando los datos son de tipo cualitativo. Primero veamos qué es una variable del tipo cualitativo. Una variable cualitativa se refiere a una característica que no podemos cuantificar, es decir, que no podemos representarla por medio de un número, y en su lugar se utiliza una palabra que la describe o que la define. ¿Qué es una tabla de frecuencias para una variable cualitativa? Una tabla de frecuencias de datos cualitativos resume las frecuencias de cada valor posible de una variable categórica que estemos estudiando. Una tabla de frecuencias es la herramienta más utilizada en la estadística para resumir datos cualitativos. Los datos cualitativos son una medida categórica expresada no en términos numéricos, sino mediante una descripción en lenguaje natural. En estadística suele utilizarse indistintamente con datos categóricos o no categóricos. Algunos ejemplos de variables cualitativas podrían ser el sexo, la nacionalidad, la religión o tu deporte favorito, ya que ninguna de estas variables se puede describir o se puede representar por medio de un número, y en su lugar utilizamos una palabra que la define. Veamos entonces cómo poder llenar una tabla de distribución de tipo cualitativo. Generalmente, una tabla de distribución cualitativa no contiene intervalos, tampoco contiene anchos o tamaños de cada grupo, ni límites inferiores, ni límites superiores, y tampoco marcas de clase, por lo que su construcción es mucho más sencilla que una tabla de distribución de frecuencias cuantitativas. Una tabla de frecuencias cualitativas está compuesta de una columna para la descripción de la variable, una segunda columna para las frecuencias, una tercera columna para las frecuencias acumuladas, una cuarta columna para las frecuencias relativas y una última y quinta columna para las frecuencias porcentuales. En la siguiente imagen podemos ver un ejemplo de una tabla de distribución de frecuencias cualitativas. En esta imagen solamente aparecen 4 columnas. La primera columna viene siendo la descripción de la variable. La segunda columna, la frecuencia de cada una de las variables. La tercera columna, la frecuencia relativa, y la última columna, la frecuencia porcentual. Vamos a ver entonces cómo realizar una tabla cualitativa a través del siguiente ejemplo. Vayamos y resolvamos el siguiente ejemplo. Se le preguntó a 50 personas sobre el nombre del refresco de su preferencia y se obtuvieron entonces los siguientes resultados. Estos resultados se presentan en una tabla. En primera instancia, los datos recabados se encuentran sin ordenar. En esta tabla aparecen precisamente los 50 datos correspondientes a las 50 personas a las que se les preguntó. En la tabla aparecen las 5 marcas de refresco que fueron consideradas. Sin embargo, no se tiene un orden con estos datos. Lo primero es tomar estos datos y ordenarlos, es decir, realizar un conteo para poder saber cuántas frecuencias tenemos de cada una de las 5 marcas. Con este conteo vamos a iniciar entonces el llenado de la tabla de distribución cualitativa. Bien, veamos entonces cómo elaborar la tabla. Primeramente, déjame decirte que una tabla
de distribución de tipo cualitativo generalmente se compone de pocas columnas, como lo podemos ver en la siguiente tabla. En esta tabla vemos solamente 5 columnas. La primera columna corresponde a la marca, es decir, que la primera columna es la descripción de la variable. En esta columna vamos a ir anotando cada uno de los nombres de las marcas de refresco. En la segunda columna vamos a anotar las frecuencias que se obtuvieron de cada una de las marcas. Esto por medio de un conteo. Para la tercera columna anotaremos las frecuencias acumuladas. Recordemos que las frecuencias acumuladas se obtienen al ir sumando las frecuencias de manera consecutiva. En la cuarta columna anotaremos las frecuencias relativas y en la última columna las frecuencias porcentuales. Comencemos entonces por llenar la primera columna de marca. La primera marca de refresco considerada es Coca-Cola, la cual tuvo una frecuencia de 19. La siguiente marca es Fanta, que tuvo una frecuencia de 8. La tercera marca es Seven, con una frecuencia de 5. La cuarta marca corresponde a Pepsi, con una frecuencia de 13. Y la última marca es Sprite, con una frecuencia de 5. Una vez que tenemos ya contabilizadas las frecuencias, vamos a sumar toda esta columna de frecuencias y el resultado total lo anotaremos hasta la última celda. En este caso, la suma de las frecuencias nos da un total de 50, que corresponde a 50 personas a las que se les realizó la pregunta. Pasamos a la tercera columna, encabezada como frecuencia acumulada. Lo primero es tomar esta primera frecuencia de 19 y copiarla a la primera celda de la frecuencia acumulada. Anotamos entonces aquí 19. Para la frecuencia acumulada de la siguiente celda, vamos a realizar una suma, en donde a 19, que es la frecuencia acumulada, le debemos sumar 8, que es la frecuencia absoluta del siguiente grupo. 19 más 8 nos da un total de 27. Anotamos entonces aquí 27. Para la siguiente celda haremos lo mismo. Tomaremos 27 y le sumaremos 5. 27 más 5 nos da un total de 32. Para la siguiente celda, a 32 le vamos a sumar 13 para obtener 45. Y por último, a 45 le sumaremos 5 para tener 50. Es importante considerar que esta última frecuencia acumulada siempre debe de coincidir con la suma de las frecuencias absolutas. Estos dos números siempre deben de ser exactamente iguales. Pasamos a la cuarta columna, encabezada como frecuencia relativa. Recordemos, como lo vimos en los videos anteriores, que la frecuencia relativa se obtiene a través de una división. La primera frecuencia relativa la obtendremos al dividir esta frecuencia de 19 entre un total de 50, dividiendo entonces 19 entre 50, obtenemos 0.3800. Este número deberá de quedar escrito en esta primera celda. Para la siguiente frecuencia relativa
Tomamos ahora 8 y lo dividimos entre el total, que son 50. 8 dividido en 50 nos da como resultado 0.1600, número que debemos de anotar en la segunda celda. Para la siguiente celda, tomaremos ahora 5 y lo dividiremos entre el total, que son 50. 5 entre 50 nos da como resultado 0.1000, cantidad que anotaremos en la tercera frecuencia relativa. Para la siguiente frecuencia, tomamos ahora 13, lo dividimos entre el total, 50, para obtener 0.2600, cantidad que anotamos en esta cuarta celda. Para la última frecuencia relativa, vamos a tomar 5 y lo dividimos entre el total, 50, para obtener 0.1000. Una vez que terminamos de obtener toda esta columna de frecuencias relativas, vamos a sumar todos estos números para obtener un total, que lo vamos a escribir aquí en la última celda. Al sumar obtendremos entonces 1. Es bien importante que la suma de estas frecuencias nos dé 1 o un número lo más cercano posible a 1. Para terminar nuestra tabla de frecuencias cualitativas, pasamos a la última columna de frecuencia porcentual. Recordemos que para obtener la frecuencia porcentual lo realizamos por medio de una multiplicación. ¿Y qué multiplicamos? Pues vamos a multiplicar cada una de estas frecuencias relativas por 100. Comenzamos entonces con esta primera frecuencia, 0.3800 multiplicado por 100. De ahí obtendremos el 38%. Para la siguiente celda, tomamos ahora 0.1600 y lo multiplicamos por 100. De aquí vamos a obtener como resultado el 16%, cantidad que anotamos en esta segunda celda. Para la tercera celda, de igual manera, tomamos la frecuencia relativa de 0.1000 y lo multiplicamos por 100 para obtener un total del 10%, que anotamos en esta tercera celda. De igual manera, tomaremos esta frecuencia relativa de 0.2600, que al multiplicarse por 100 nos da como resultado 26%. Y para la última, tomamos esta frecuencia relativa de 0.1000 y al multiplicarla por 100 obtendremos el 10%. Una vez que tenemos todas las frecuencias porcentuales, las vamos a sumar. Sumamos toda esta columna y el resultado lo anotamos en la última celda. En este caso nos da el 100%. Bien, pues hasta aquí termina la explicación de cómo llenar una tabla de frecuencias cualitativas. Yo espero que te haya gustado la explicación, pero que sobre todo hayas aprendido a llenar una tabla de frecuencias cualitativas. Por último, yo te quiero invitar a que visites mi canal y si te agrada, suscríbete, comparte y comenta. Esto es Videomate. Te mando un saludo y te espero muy pronto en el próximo video. Bye.